Bendita Web llega a ti gracias a Playful Agency. ¿Quieres conocer la salud de tu página web? Hazle una auditoría SEO para identificar esos errores que debes corregir. Entra en auditoria-seo.playfulagency.com y obtén tu auditoría SEO completamente gratis. El enlace está en la descripción de este podcast. No dejes de hacerla. Bienvenidos a Bendita Web, un podcast en donde conversamos sobre tu activo digital más importante, tu página web. Yo soy Alejandra da Costa y a mi lado mi socio vegetariano, un aficionado ahora del live drawing, Excelente. José Miguel Reyes. Gracias. Y yo soy José Miguel Reyes y junto a mí Alejandra da Costa, la que hace mukbang de comida coreana, de Corea. Me encanta. Sí, exacto. Pues No no pueden decoro. creer que es decoro, ¿no? Sí, no es decoro. Arrancaremos esta tercera temporada con las tendencias que vimos a finales del año 2022 y que vendrán para este 2023. Como hemos dicho en otras ocasiones, año nuevo, nuevas tendencias. Así que será un episodio diferente, pero refrescante para hacernos pensar en el futuro. Sí, recordemos que estamos en una industria que cambia muchísimo, se transforma rápido. Y si estás en este momento preguntándote en dónde tienes que poner tus esfuerzos, ¿ok? Nosotros vamos entonces a analizar algunas de estas tendencias para darte un poco de luz. Bueno, vamos a dividirnos como siempre hacemos, ¿no? Así es. La primera tendencia de la que vamos a conversar es que habrá inteligencia artificial en todos lados. Y si no lo han visto, basta con que hagan una búsqueda en, como dirían por ahí, el hueco de conejo de TikTok o de YouTube para Exacto. darse cuenta que hay un montón de contenido sobre inteligencia artificial aplicado a Exacto. marketing. Bueno, aunque ya hace algún tiempo nos hemos ido acostumbrando a que cada vez más, ¿no? Está implementada la inteligencia artificial, Sí. y esto yo creo que se debe a que tiene más protagonismo, ¿no? Utilizamos algoritmos inteligentes siempre que buscamos en internet, cuando compramos en línea, cuando elegimos cómo entretenernos, o gestionamos nuestros horarios o incluso realizamos diferentes actividades, ¿no? Sí. Pero digamos que no es visible, ¿no? No, sin duda. O Es sea, decir, está ahí. para el pero- 2023 es como el año en donde más, si no lo sabías, más vas a tener la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial fue descrita por el CEO de Google, Sundar Pichai, como más importante que el fuego o la electricidad en términos del impacto que ésta tendrá Va a tener, ¿no? para la civilización humana. Sí, exacto. Bueno, yo creo que también viene porque el ecosistema de soluciones de inteligencia artificial sin código y las plataformas como servicio van a continuar haciéndose más accesibles, ¿no? Yo creo que la infraestructura o el avance en esa infraestructura tecnológica y hasta cierto punto el presupuesto que puedas disponer para esto ya no va a ser una barrera, ¿no? Como Sí. lo era en años anteriores, cuando esto era como completamente nuevo, ¿no? Sí. Por lo tanto, aquellos que tengan buenas ideas van a poder crear nuevos productos y servicios mejorados con inteligencia artificial que nos van a simplificar y a mejorar la vida como en muchos aspectos, ¿no? Sí, en este episodio vamos a mostrar algunos Sí. ejemplos que ya de hecho nosotros hablamos de esto en la temporada pasada, Sí. en uno de los episodios, pero digamos que vale la pena reforzarlo porque seguirá siendo una norma. tendencia. 2023 va a estar lleno del tema de inteligencia artificial. Exacto. Y ahora esta inteligencia artificial para el 2023 tendrá un enfoque basado en cómo va a impactar a la fuerza de trabajo. Exacto. ¿Ok? Es decir, sabemos que así como no sé, las redes sociales abrieron la posibilidad a un montón de nuevos puestos de trabajo, Exacto. es bastante probable que la inteligencia artificial remueva algunos trabajos redundantes, pero cree Nuevas oportunidades, ¿no? oportunidades Total. para gente que sepa alimentar estos códigos de inteligencia artificial. Y estas ¿ok? herramientas que sepan Y- hablarle a exacto, esa inteligencia y- artificial. Exacto, y sepan sacar lo mejor de ellas. ¿ok? Exacto. Entonces, bueno, yo creo que los dueños de negocio, de empresas responsables y que también tengan visión de futuro, van a pensar cada vez más en navegar este camino, ¿no? O sea, en recorrer este camino.
y permitir, digamos, que las fuerzas laborales aprovechen o sus recursos o sus colaboradores aprovechen al máximo estas nuevas herramientas, ¿no? Para optimizar tanto el tiempo que cada uno invierte en las actividades que a lo mejor hace de manera recurrente, Sí, y se puede enfocar en otras que van a necesitar más estrategia y más pensamiento, ¿no? Sí, va. Aquí, al igual que para que entendamos un poco cómo esto tiene un impacto, la inteligencia artificial, digamos que cómo tiene un impacto en todas las áreas, la inteligencia artificial también puede aplicarse a cualquier área, ¿no? Nosotros hablamos de marketing, pero como el marketing es un oficio en donde hay demasiadas profesiones colindando juntas, Sí. en la parte de escritura esto tiene un impacto, y en la parte de arte también tiene un impacto. Y así como cuando tú desarrollas una pieza artística, un dibujo, lo que sea, Exacto. estos lenguajes entienden cómo recrear lo que normalmente es una comunicación de un ser humano. Exacto. Y esto ha permitido que, por ejemplo, y lo habrán visto, tú puedas recrear un video completamente Exacto. basado en una imagen basado en lo que este software aprendió a hacer. ¿Okay? Exacto. Yo creo que también, por otro lado, otro campo emocionante que se va a poder observar es el de contenidos sintéticos, ¿no? Que, como bien lo mencionaba, es aprovechar ese poder creativo de la inteligencia artificial para producir imágenes, sonidos, contenidos o información completamente nuevos, ¿no? Parece una locura y parece algo como de estas películas que veíamos hace algunos años, ¿no? Pero ya hoy en día hay varios software de inteligencia artificial que nos permiten crear desde videos, fotos, hasta podcasts, incluidos los guiones que se van a utilizar en estos podcasts, ¿no? Vale, vamos a ver algunos ejemplos. Primero está Hypercube, que es un creador de videos de inteligencia artificial que ayuda a construir una conexión emocional entre las personas o empresas que generalmente acceden a este tipo de software y sus audiencias. Exacto. Entonces, la plataforma lo que hace es ofrecer el software que entiende cómo encontrar los puntos fuertes de la empresa y crear una historia sólida en forma de video para conectar con sus espectadores. Es decir, crea un guión. Para crear fotos o imágenes hay un software llamado Dream Studio que se basa en el modelo de generación de imágenes de código abierto Stable Diffusion. Curiosamente, en el 2022 se creó un podcast de 20 minutos en donde la tecnología de inteligencia artificial generó las voces de Joe Rogan y Steve Jobs. Okay. So, es como una conversación entre ellos dos. Esta fue una herramienta que desarrolló la empresa Playit y la utilizaron como pieza viral para promocionar lo que la tecnología era capaz de hacer. Sí, bueno, sin duda. ¿Qué es lo interesante de este experimento, de este desarrollo? Que Rogan no participó en el proyecto y, bueno, todos sabemos que Steve Jobs falleció en el 2011, ¿no? Sí, exactamente. Así que, como ya les dijimos, para el 2023 podemos esperar mucho más de inteligencia artificial en muchas áreas: entretenimiento, negocios, etc. ¿Y cómo va a afectar esto en el marketing, adicional a los ejemplos que ya dimos? Bueno, los algoritmos determinan, ¿no?, cuáles son las publicaciones en las redes sociales con las que tú vas a interactuar, los resultados de búsqueda que ve e incluso los anuncios que muestra a los usuarios, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial está haciendo que el marketing sea cada vez más inteligente y que conecte cada vez más a los consumidores con los productos, ¿no? Consumidores que están más dispuestos a interactuar, a comprar, que se sienten más identificados con esos productos, ¿no? A través de, obviamente, mensajes correctos. Entonces, esto hace que se optimice cada vez más la experiencia que el usuario tiene al interactuar con las diferentes plataformas con las que hoy en día interactuamos, ¿no? Sí, yo recientemente estuve chequeando el software WriteSonic, que es un software de escritura por inteligencia artificial, y un poco viendo las posibilidades que esto tiene, porque sin duda crea un poco una sensación de distopia en la cabeza. Sí. ¿Okay? O sea, tú dices, ¿será que, de qué va a ser el futuro si ya una máquina es capaz de hacer todo esto, ¿no? Porque digamos que en las otras, como los ejemplos que tú acabas de poner de algoritmos que alimentan redes sociales y motores de búsqueda y con los cuales hemos estado trabajando desde el año 2000,
digamos que no lo manipulas tú. O sea, tú estás Exacto. montado en esa plataforma, pero aquí este software tú sí lo manipulas. Y yo siento que acá, por decirlo, del impacto que puede tener en tu negocio es que, por decirlo de una forma, podría romper, por ejemplo, la hoja en blanco. Exacto. Sí, como ¿De qué empiezo a hablar? ¿de qué ¿De empiezo qué a hablar? hago? O ¿Cómo arranco con esto? exactamente. Igual Sí. tú lo tienes que alimentar con lo que tú quieres decir, pero luego te transformas más como en un editor en el proceso, ¿no? Si lo puedes Exacto. pagar, yo le daría una oportunidad, sobre todo porque muchos de quienes escuchan este podcast o ven este podcast Hacen casi que el trabajo de hacen muchas todo, personas, exacto, ¿no? Exacto. hacen todo dentro de su organización. Entonces, bueno, esto es una manera de poder, esto no te va a quitar el tener que hacerlo, Exacto. ¿ok? Solo es una herramienta que quizás permita acelerar el proceso. Muy bien. Segundo punto sería, o segunda tendencia para el año 2023, el nuevo Google Analytics 4, que si no lo saben ha estado sonando por ahí, una nueva versión del Universal Analytics, que es el software de Google Analytics que hemos tenido. Sí, se estima hasta que ahora. va a estar disponible en julio del 2023. Según un artículo de CyberClick sobre tendencias digitales para el 2023, el Google Analytics 4 o el GA4 es una versión mejorada del Universal Analytics que se espera para el 2023 y que permite recoger datos de un sitio web y de aplicaciones. Ahí es donde está un poco la diferencia entre uno y otro. Lo interesante, ¿no? Porque hasta ahorita Google Analytics ha sido para todos nosotros como el software que nos da métricas sobre páginas web. Pero el marketing cada vez es más plural en cuanto a pantalla o espacios o canales, ¿no? Entonces, muchas Exacto. empresas, de hecho, tienen su aplicación móvil más su página web y tú necesitas poder entender qué está pasando con un mismo usuario entre esos dos canales. Exacto. Adicional a eso y a todo el proceso de hacer mucho más eficaz el tema de la métrica, es que esta nueva versión está basada en eventos y no tanto en sesiones. Pero y es entender qué hacen los usuarios cuando entran ahí. Exactamente. Eso está súper interesante. Y si no están familiarizados sobre lo que es un evento es lo que tú quieras que sea dentro de tu Exacto. estructura de página web o de aplicación móvil. Es decir, es cualquier cosa que tú quieras medir y por eso lo hace mucho más interesante. Exacto. Otra cosa es que el Google Analytics 4 va a poder vincularse a Google Merchant Center, a Google Optimize y a BigQuery. ¿Okay? Entonces eso va a permitir que se puedan almacenar informes personalizados, ¿no? Y sin duda es una muy buena herramienta para detectar anomalías, para tener análisis predictivos y también modelos de atribución, ¿no? Entre otras tantas cosas que nos iremos enterando Sí. durante lo que queda de año, ¿no? Sí, no, y en la medida en la que más empresas hagan el cambio de Google Analytics a Google Analytics 4, ahí tendremos más o menos una idea Creo que del impacto, del ¿no? impacto que esto va a tener, ¿no? Entendiendo que algo que promete Google es que la migración de la información va a ser sin dolores. Es decir, tú vas a poder pasar de una versión a otra fácilmente. Sin perder datos, además, Sin que es perder una de las datos, cosas sí, que sí. más preocupa cuando tienes ya un histórico, ¿no? Registrado. Entre los principales cambios que va a tener este Google Analytics 4, yo creo que es importante lo que mencionaste hace un momento, la medición por eventos. Va a ser mucho más flexible. Esto significa que va a haber menos restricciones, campos o parámetros obligatorios en comparación con la versión anterior, ¿no? Y vamos a tener algunos de estos eventos, por ejemplo, los eventos automáticos que se van a activar cuando se producen interacciones básicas, ¿no? Ya sea en el sitio web o en una aplicación, como la visita a una página, la primera vez que ingresas a una aplicación o a un sitio, la cantidad de clics que te llevan a un dominio externo, entre otros, ¿no? También está los eventos de medición mejorada, que son para medir eventos como las descargas de archivo o la interacción de videos y búsquedas en el sitio o dentro de las propias apps. Exacto. Eventos recomendados que van a servir para medir funciones o comportamientos adicionales, ¿no? Y que ayudan a tener más de un informe, o sea, un informe mucho más útil, ¿no? Como por ejemplo un inicio de sesión, una compra finalizada, cuando un usuario comparte tu contenido o cuando empieza y finaliza un video, ¿no?
Luego están los eventos personalizados, que son eventos que te permiten crearlos tú y Exacto. encontrar cuáles aspectos de tu negocio quieres medir. Es decir, digamos Que no están cubiertos que no por están los cubiertos otros por eventos. lo que, por lo que ellos crearon de manera Predeterminada, digamos. sí. Exacto. Un ejemplo de eso puede ser la medición del envío de un formulario o formularios de contacto. Entonces, bueno, vas a tener esa posibilidad también, ¿no? De que no se te escape nada y de poder medirlo todo. Que al final es una de las cosas más importantes, ¿no? Exactamente. Otro punto de área de mejora son los informes. Una de las cosas que promete Google Analytics 4 es que el proceso de creación de informes va a ser muchísimo más fácil de Más generar intuitivo. y más Ajá. intuitivo, exactamente, Sí. porque vas a poder identificar a los usuarios en cada etapa del proceso de compra dentro de la web o dentro de donde sea que esté el Exacto. funnel de Sea una conversión. aplicación, sea un e-commerce, sea una página, un Sí. blog. O sea, al final todo va a tener una conversión, ¿no? O se intenta hacer eso. Y esto es porque la parte de informes del GA4 trabaja utilizando Machine Learning y Sí. este proceso hace que el trabajo se centre en la investigación y en la generación o la identificación de insights, o sea, de descubrimientos, Exacto. en lugar de estar pensado para que tú estés perdiendo el tiempo Solamente haciendo solamente informes. creando el informe. Exacto. Otro punto importante es que para esto que estás comentando va a haber un apartado que se llama ciclo de vida, Ujú. que divide los datos según esa etapa del funnel, ¿no? En la que se encuentra el usuario. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el canal de adquisición, que son todos los datos sobre las fuentes que permiten generar ese tráfico y por las cuales llegan a la web o a la aplicación que tengas los usuarios. Ujú. ¿Ok? La otra parte del funnel sería interacción, que básicamente son datos que reflejan cómo interactúa ese usuario dentro de la plataforma y lo divide en eventos, páginas vistas o pantallas vistas, dependiendo del canal por donde se esté analizando ese Exacto. funnel. Digamos que la siguiente etapa tiene que ver con monetización. Ujú. Y aquí lo que va a hacer es que va a mostrar el valor de los ingresos generados por canal, ya sea un comercio electrónico, sea una aplicación o una página web, un Sí. e-commerce, ¿no? Como tal. Y por último está retención, que son datos que muestran información de usuarios nuevos y recurrentes por periodos. Exacto. Bueno, este cambio sin duda va a ser de gran utilidad para negocios como el e-commerce, ya que le va a permitir tener métricas mucho más exactas, ¿no? Relacionadas con el sector o las etapas asociadas a monetización y proceso de compra. Vale, perfecto. Sí, bueno, la tercera tendencia que tenemos en las redes sociales, creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Y no es un descubrimiento, sino más una confirmación, creo yo, ¿no? Sí, Y es que TikTok va a seguir conquistando el mundo. exacto. En el 2022 hubo muchos lanzamientos de nuevas funciones que sugieren que esta red social no solo quiere ser la red social número 1 para especialistas de marketing, sino quiere ser la red social número 1 para el mundo, ¿no? Sí, y aquí hay unos datos que, digamos que sustentan esto y no solamente es la generación de nuevos usuarios dentro de la aplicación, sino también el tiempo que Sí. dedica cada usuario en promedio dentro de ella, ¿no? Hay datos que dicen que los usuarios pueden pasar 95 minutos al día en la red social, o también cuando se pasa al mes, ¿okay? El promedio mes puede llegar a 23 horas, 23.6 para ser exacto. Exacto. Bueno, además, según Google Trends, el interés en TikTok Ads ha aumentado un 1.125% desde el año 2020, ¿no? Y todo este interés pues tiene una buena razón, y es que los ingresos publicitarios en esta red están creciendo tan rápido que está configurado para igualar los ingresos publicitarios de YouTube para el 2024. Esto quiere decir que si aún no estás en TikTok, esto es un llamado y un momento para hacerlo. ¿Estás oyendo Playful? Exacto. Es momento. Es momento. Bueno, la No, cuarta... por ahí hay un proyecto que tenemos no terminado, Exacto, pero que vamos pero a... que lo vamos a que- hacer. ¿Cómo es? Año nuevo, Año nuevo, propósito exacto, nuevo, propósito proyecto nuevo. nuevo. Que es una pieza similar a Bendita Web, pero pensada únicamente para TikTok.
No se la pierdan, así, sí, por favor. Pronto la comunicaremos. Exacto. La cuarta tendencia tiene que ver con pautas o publicidad digital, ¿no? Y es que vamos a tener más pautas inteligentes y automatizadas en publicidad digital. Los análisis y ajustes, ¿no?, que realizamos en publicidad digital hoy en día se hacen de forma manual, ¿no? Sin embargo, según el artículo de CyberClick sobre tendencias de marketing digital para el 2023, se estima que esto va a cambiar este año, ¿no? Y es que se pretende automatizar y crear pujas inteligentes basadas en los resultados que se obtienen. Hoy en día ya eso sucede un poco, ¿no? Pero digamos va a haber mucho más avance en este medio, en este sector. Esto lo que va a hacer es más fácil nuestro trabajo, ya que Google se encargará de usar ese aprendizaje automático para analizar los datos y ajustar en tiempo real todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de compra. Lo único que a mí me da un poquito aquí como de, no sé, como es que conforme va entrando inteligencia artificial en todo el mundo del marketing, también va un poco quedándose por sentado, ¿no? Es como que no hay un aprecio a lo que ha sido el trabajo hasta ahora, sino que es como que tú empiezas a sentir que todo debería ser así, pero la realidad detrás de esto hay un montón de gente trabajando. Okay. Sí, total. Bueno, de esta forma, digamos que la publicidad digital va a estar ajustada a los resultados obtenidos, aunque los especialistas serán siempre los que tengan el control, ¿no?, total sobre la estrategia y al final la última palabra. Es decir, van a poder hacer todos los cambios o ajustes que sean necesarios. De hecho, es una cosa ahorita que yo acabo de terminar el máster en SEO. Una de las cosas que decía uno de los profesores es: nunca puedes dejar que una pauta corra sola y que Google se encargue. No importa que haya toda la inteligencia detrás de esto, ¿no? Sí, exacto. Y es porque estas plataformas están diseñadas para gastar tu presupuesto. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, siempre la recomendación es: haz que empiece a aprender y déjala máximo 3 días, máximo 4 días, pero luego toma tú el control. Sí. Porque ahí es donde vas a permitir que el algoritmo haya aprendido, pero que luego tú tomes las decisiones en función a ese aprendizaje, ¿no? Porque si no puede pasar que una semana y te consumiste el presupuesto. Sí, total. Súper inteligente, pero ya me lo gasté. Sí, sí, total. Tenga o no. Entonces yo creo que siempre es importante eso que dices, ¿no? Sin duda va a haber ese miedo de lo que yo hacía antes ya no va a ser necesario, pero es importante, o sea, no dejar que las máquinas hagan todo el trabajo o los algoritmos hagan todo el trabajo, sino que tú estés ahí, ¿no?, pendiente de qué es lo que hay que hacer. Es que las decisiones, digamos, seguirán siendo nuestras. O Exacto. sea, hay una ejecución del trabajo, pero todo trabajo necesita ser supervisado. Sí. En resumen, esto lo que básicamente hará es hacer el trabajo del equipo de marketing mucho más sencillo, para que nos concentremos en el proceso de análisis y de pensamiento estratégico, ¿no? Que está asociado no necesariamente a cómo se ejecuta algo y cómo se gasta un presupuesto, sino los objetivos que tiene el cliente, ¿no? Que yo creo que al final sigue siendo una parte importante dentro del marketing. Bueno, una de las más importantes. Por eso nos pagan. Exacto. Por eso Ok, la quinta tendencia es que se harán actualizaciones constantes de Google, como ya sabemos, ¿no? Y más inteligencia artificial en SEO, ¿ok? Sabemos que el cambiante algoritmo de Google siempre sigue siendo un dolor de cabeza para todos, para las empresas y mucho más para los equipos de marketing y SEO, ¿no? Estas actualizaciones de Google son cambios en su funcionamiento del algoritmo que pueden beneficiar, como ya nos ha pasado, ¿no?, o perjudicar algunas de las prácticas que implementamos. Sí. O sea, suele suceder que nos dicen, esto es lo que tienen que hacer, todos nos enfocamos en eso y a los 3 meses cambia y tú tienes que correr a cambiar cosas porque eso que ya hiciste meses o semanas anteriores ya no te va a funcionar, ¿no? Sí. O incluso puede hacer que te penalicen. Entonces es como ese trabajo constante que tenemos que estar ahí haciendo, ¿no? Vale, y esto lo que significa es que habrá que estar mucho o continuar estando pendientes sobre las actualizaciones del motor de búsqueda para poder adaptar rápidamente nuestras estrategias. Exacto. Entonces, y yo creo que bueno, en esta carrera que inicia, donde es importante seguirle el ritmo a Google y sus cambios, es donde la inteligencia artificial va a ayudar a los especialistas de marketing, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, a crear contenido que funcione mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos a fin de detectar patrones en el comportamiento de los usuarios, ¿no? Y poder ser mucho más acertado al momento de hacer esa creación, ¿no?, de contenido. Veamos algunos ejemplos que podrían impactar tanto contenido
SEO técnico, inbound, varias áreas del exacto. trabajo del SEO. Uno es identificar las mejores palabras claves para tu nicho de clientes, productos y servicios. Exacto. Y además de identificar esas palabras clave, identificar cuáles son las mejores combinaciones, ¿no? De palabras claves para esa industria. Y por eso nos podemos apoyar, ¿no? En todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. También en proporcionar información sobre los mejores días u horas para publicar ya sea tu contenido o los posts o los anuncios que vayas a estar creando para tu marca, ¿no? Vale, también asistirte en el desarrollo de estrategias basadas en datos. Y aquí, es que se me fue el nombre, pero hay un motor de búsqueda. O sea, hay una aplicación hecha con inteligencia artificial que básicamente lo que hace es un emulador de Google. Entonces tú creas tus estrategias dentro de ese emulador y te ayuda un poco a entender cómo sería el performance dentro de Google. Porque hoy en día, ¿tú qué haces? Tú, si tienes una idea, la pruebas en Google. Y a veces pasa que cuando mides un mes después, 2 meses después, 3 meses ya después, todo cambió te das y cuenta eso que no. hay artículos o piezas de contenido que simplemente les va fatal. Exacto. Es decir, quiere decir que el trabajo que hiciste de esa idea no funciona pasa para a ser nada. como un desperdicio, ¿no? De lo que Pero mencionamos. si tú tienes un emulador que básicamente él se pone en la cachucha de Google, no será completamente preciso porque Google hace, no sé, 8 actualizaciones al día, ¿me entiendes? O sea, es como que me imagino que no le llevará el ritmo, pero más o menos si se puede acercar un poco, tú podrías probar contenido ahí. Para ver si eso es lo que para ver si eso lo está podrías buscando aplicar. La gente o no. O lo podrías aplicar en gran escala. Exacto. O a lo mejor no tendrías que esperar esos 3 meses, sino que podrías hacerlo, acortar ese tiempo. Exacto. ¿Okay? Eso está buenísimo. Al final se trata de eso, ¿no? De usar herramientas para validar un poco tu trabajo y saber si vas por buen camino o no, ¿no? Y al final optimizar tiempo y recursos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Vale. También proporcionar una imagen completa de la intención de búsqueda del usuario para que se pueda o para poder asegurarte de que encuentren tu sitio. Y esto es básicamente intencionalidad de búsqueda, que hemos hablado de esto en el podcast en reiteradas oportunidades. Exacto. Otro punto, o yo creo que otra ayuda súper importante, es hacer que tus campañas de búsqueda paga sean más eficientes, ¿no? Y efectivas al eliminar palabras claves de bajo rendimiento. O sea, como que te va a decir, mira, esto no está funcionando, saca esto de acá, ¿no? También optimizar tus anuncios en función de lo que buscan las personas en tiempo real para que puedas aumentar las conversiones y las ventas, ¿no? Que esto es básicamente por lo que uno por hace. Lo que vivimos. Exactamente. Vale, muy bien. Otra tendencia número 6 en este podcast sobre tendencias año 2023 está SEO en redes sociales. Es decir, el desplazo de las etiquetas o hashtags en redes sociales para una visión mucho más de optimización de buscadores como la que hoy en día todos conocemos. Exacto. Y según una investigación que realizó Google, el 40% de jóvenes entre 18 y 24 años utilizan redes sociales como el principal motor de búsqueda. Quiere decir que un poco Google ahorita es para los más viejitos. Yo hago eso. O sea, yo cualquier cosa la busco en Instagram o en TikTok. ¿Verdad? Y si no está ahí es como... No, yo soy un viejo. ¿En serio? Digo, yo uso Google, bueno, pero... Somos contemporáneos, pero me he adaptado más rápido. No, aquí las canas hablan. En cambio, tú eres jovencita. Y en septiembre de 2022, incluso hay un artículo del New York Times que proclamó a la generación Z como los promotores de TikTok como el nuevo motor de búsqueda. Es decir, que hay una generación que no soy yo, claramente, que está haciendo búsquedas en redes sociales o en TikTok. De hecho, Juan y John en Vacílate Esto hablaron de esto hace nada. ¿Okay? Y podría ser bueno que se busquen, si quieren profundizar un poco más, que busquen el podcast de ellos para que lo miren. Exacto. Bueno, por otro lado, hay una investigación que realizó HotSuite y descubrió que el uso de subtítulos optimizados por palabras claves en lugar de hashtags o etiquetas aumentó el alcance en un 30%.
y duplicó además el engagement, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un avance en función a datos, ¿no? Y a estudios realizados. Entonces va a estar bien interesante esto. Sí. Entonces, José, ¿qué quiere decir esto para los profesionales de redes sociales? Cosas que hemos estado escuchando es que sin duda ahora el proceso, digamos, de promoción de preparar el contenido para social media tiene que parecerse un poco más a cómo tú quisieras posicionarte, más allá del hecho de colocar un montón de etiquetas al final de una publicación después del copy. ¿Okay? Sí. Entonces aquí se ve un poco como que el tema de investigación de palabras clave es algo que vas a poder aplicar y necesariamente vas a tener que aplicar en tu estrategia de contenido. Exacto. Otra forma de verlo podría ser lo que recomiendan nuestros amigos de Real Phone Marketing, Andreina y Luis, en donde ellos dicen, tienes que pensar en tu perfil de redes sociales como una mini página de aterrizaje. Es decir, vas a tener que agregar palabras claves a tu biografía, usar texto alternativo en las imágenes y empezar a tantear palabras claves mientras escribes los subtítulos, ¿no? O sea, que todo esté girando a palabras claves. ¿Okay? Vale, lo cual va a ser bueno si has estado trabajando en tu estrategia de SEO y ya tienes algo ahí un poco... Sí, yo creo que, me atrevo a decir que la base para muchas de las estrategias del año 2023 va a ser que hagas un estudio de palabras claves. O sea, porque si no sabes cuáles son las palabras claves por las que tu marca o tu producto o tu servicio se debe posicionar y debe hablar, va a ser muy difícil que crees correctamente una estrategia para lo que sea que tengas, ¿no? Bien, punto número 7 es mayor automatización de los procesos del marketing. De esto hablamos en el episodio de Joco, aunque hablamos de CRM concretamente, pero muchas aplicaciones de CRM son responsables de muchos procesos de automatización del marketing. Y básicamente, para quienes no vieron esos episodios, la automatización del marketing es un proceso que utiliza la tecnología para agilizar el trabajo manual que hace un equipo de mercadeo. Es decir, por ejemplo, si normalmente cuando una persona se registra en tu sitio, tú le envías un correo de agradecimiento, hay software que se encargan de hacer ese proceso automático. Y en el caso de chat, que a todo el mundo le encanta el tema de automatización del chat, alguien te escribe en tu Instagram y tú automáticamente envías un mensaje, eso se hace a través de un proceso de automatización. Esto sin duda lo que hace es que va a llevar a un ahorro de tiempo y de recursos dentro de los equipos de marketing, ¿no? Que van a poder centrarse en otras acciones, como mejorar el rendimiento de una campaña o los resultados con el cliente, o en efecto ver lo que está sucediendo con cada una de estas cosas, ¿no? Sí, actualmente hay muchos recursos que permiten automatizar campañas y digamos, todo el mundo debe estar familiarizado con el proceso de automatización de email marketing. Sin embargo, se espera que para el 2023 esto aumente en la manera en la que tú puedes automatizar tus procesos. Y aquí vuelvo al caso de ActiveCampaign y Hotspot, que hoy en día están sacando cada vez más servicios empoderados por inteligencia artificial, lo que hace que, por ejemplo, sobre cuándo enviar el correo. Esa es una, ¿no? Es la típica. ¿Cuál es la mejor hora para enviar un correo electrónico? El software se encarga de identificar el comportamiento de tu base de datos. La tasa de apertura, me imagino, exacto. Horarios de apertura y él se encarga de hacer el envío cuando él considera que una persona es más propensa a poder hacer la apertura del correo. Exacto. Bueno, la octava tendencia que vamos a tener es un auge del account-based marketing, ¿ok? Vale, esto básicamente es como hablar de marketing para nichos o una especie de marketing que tiene una cantidad de estrategias pensadas para el sector B2B o para compañías que tienen un cliente muy específico. Un cliente muy específico, exactamente. Sí, bueno, este tipo de estrategias es muy común verlas en empresas que tienen muy pocos clientes potenciales y donde el objetivo es llegar, ¿no?, a ese público y no a un gran público, porque obviamente su producto es bien específico o su servicio es bien puntual, ¿no? Y lo que se busca, digamos, es llegar a esa persona o a ese usuario que puede convertirse realmente en un cliente, ¿no? Entonces, digamos que en este caso el account-based marketing para empresas de este tipo es mucho más eficaz
que el marketing tradicional, ¿no? En donde tratas de llegar como a mucha gente. En Sí, este exacto, punto, no es para masivos. exacto, no es para Sí, masivos. no, es para clientes con tickets muy altos. Exactamente. O clientes que tienen servicios de tickets muy altos, en donde digamos que el coste para poder llegar a ese cliente evidentemente es igual de alto, porque la conversión no es tan pequeña. Entonces, Exacto. digamos que este tipo de marketing y cómo hay nuevas y habrán más empresas desarrollando propuestas para este tipo de marketing ayudará a reducir costos operativos a la hora de crear una estrategia de mercadeo alrededor de este tipo de cliente. Exactamente. Bueno, yo creo que con esto hemos cubierto algunas de las Más importantes. O las tendencias. que nos gustaron más a nosotros. Yo creo que sí, las que nos gustaron más a Sí, nosotros. se parecen más o que tienen nosotros. que ver más con nosotros y con nuestros clientes Sí, o exacto. ese Sí, sí. buyer persona que Sí. perseguimos, ¿no? ¿Cómo se pudieron haber dado cuenta estas tendencias que vimos? Lo que buscaban es mejorar la experiencia del usuario y reducir al máximo costos operativos. Que, de hecho, estoy ahorita leyendo un libro que se llama The Forward, Ok. que es como un análisis que hace el autor sobre Apple, Google, Facebook y Amazon. ¿Okay? Y cómo estas Los empresas, titanes. sí, estas big techs, y cómo estas empresas han roto, digamos, paradigmas Sí. dentro de los negocios, ¿no? Bueno, y han innovado, ¿no? O sea, son los pioneros en muchas de las cosas que hoy en día nos parecen como normal, ¿no? Pero cuando Sí. las hicieron era, ¿qué es esta locura? Bueno, no, nuestro negocio está montado En eso. sobre Google. O sea, que esto es Exacto. un negocio montado en una estructura de una big tech. Pero, y así como muchas empresas de servicio y muchas empresas que ven, de personas que ven este podcast o que nos siguen, utilizan ponte Instagram para hacer negocios y para vivir. Pues, o sea, hay Exactamente. muchos negocios alrededor de esto. Pero el punto era que los grandes avances en tecnología lo que hacen es abaratar costos. Exacto. O sea, el gran impacto que tiene una tecnología disruptiva es que al principio es carísima, pero luego se masifica y hace que sea que cada vez valga menos. Y bueno, Exacto. Google lo hizo cuando empezó a abaratar el costo por clic a un punto en donde, no sé, grandes compañías, me refiero a, no sé, los del New York Times, abarataban su gasto publicitario un 11%. Pero es una Exacto. marca que invierte millones, La cantidad, ¿no? o sea, ese 11% es mucho. Entonces, hice esta pausa simplemente o este inciso como para decir que esto que estamos viendo, que hoy en día a lo mejor con lo de la inteligencia artificial te da un poco una vibra de para dónde vamos, Sí. esto lo que va a hacer es que tu negocio abarate costos. Sí, cada vez Punto. se haga más efectivo. A lo mejor Sí. que reduzcas más esfuerzo y lo puedas concentrar en otras cosas más importantes. Y al final yo creo que las herramientas están para eso, ¿no? Sí, total. Para que las utilices, le saques el provecho y haga que tu negocio sea más rentable, ya sea porque optimizas costos o porque optimizas recursos. O sea, al final creo que todo se trata de dinero y de hacerlo mejor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Llegamos al final del podcast, pero antes queremos saber de ti. ¿Qué te parecieron? ¿Faltó alguna tendencia? Exacto. ¿Cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial? ¿Qué no quedó claro? Déjalo en los comentarios si estás en YouTube. Si no, síguenos en Instagram como @somosplayful y continuemos ahí la conversación. Sí, no se pierdan el próximo episodio de Bendita Web, nuestra tercera temporada, José. ¿Qué lo diría? Así. Y que, ¡guau! ¡Guau! Chao. Ya. Bye.